18 con 1 minuto, 25 grados la temperatura. Así se presenta la costanera en la ciudad de Asunción. Ya anocheció, seguimos con la cuarentena, seguimos respetando las indicaciones del Ministerio de Salud para poder volver a estar juntos. Y nosotros nos reencontramos con ustedes a través de ABC TV en Crimen y Castigo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Bien, Osvaldo, ¿cómo andamos? ¿Tranquilo, pa? Bien, un poco triste realmente. Me conmovió la noticia y lo conmovió también a los compañeros de ABC, obviamente. Un ex compañero ya hace un año nos había dejado el diario, pero para ya acogerse a lo que es la jubilación, nuestro compañero Juan Ramón Ávila, expresidente de la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, nos dejó hoy. Lastimosamente nos enteramos de esta noticia en la tarde. Vos sabés que hasta anoche, estando en un grupo que comparto con ustedes y con otras personas, estaba él chateando, Iván. ¿Anoche? Anoche, y como cualquier otro que lo estamos haciendo en esta época que estamos un poco tecorí de repente, a la noche sobre todo, ¿no? Y tirando algunas o otras bromas. Y bueno, jamás nos habíamos imaginado que iba a tener el desenlace todo esto. Entonces, nuestros pésames para la familia de Juan Ramón Ávila, el popular Cacho, como lo conocíamos ahí en el seminario, sobre todo donde compartíamos actividades deportivas. Mucha gente lo conoce, es muy increíble. Es futbolista, porque llegó a jugar hasta la reserva de Sudamérica. Sí. Y después se dedicó al tema del periodismo, del ser reportero gráfico a nivel deportivo. Y bueno, ahí lo conoció mucha gente y lastimosamente nos dejó. Así es que nada más queríamos al empezar hacer llegar nuestros pésames a la familia. Bueno, Iván, mucha fuerza a la familia Ávila. Y nos acogemos al dolor, él ya es 30, Osvaldo. Son cosas que uno lamentablemente no tiene poder de decisión sobre ellas. Y mucho tampoco podemos decir más que expresar también nuestras condolencias. Sí. Bueno, la gente se puede comunicar antes del tema. 0971-444-200. Pueden empezar a escribirnos mensajes de WhatsApp y también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, principalmente en Twitter. Mi cuenta es @IvánCiclón y la de él @Osvaldo Cáceres. También vamos a leer mensajes que lleguen por esa vía. En este primer bloque queremos hablar del caso de Dalia López, que está muy involucrado en realidad, el caso, a Ronaldinho. Por eso es que es muy conocido este proceso. Dalia López hoy recibió una nueva derrota jurídica, por así decirlo, porque la Cámara de Apelaciones rechazó un habeas corpus que había presentado su abogado Marcos Estigarribia. Y en este caso ella va a seguir con orden de captura, va a seguir en estado de rebeldía y prófuga. Pero queremos saber algo más de ella, por qué nos está presentando, qué es lo que está ocurriendo con ella, cuál es la esencia de todo esto, porque en algún momento va a tener que afrontar, Iván, esta situación de explicar por qué le habría entregado, por ejemplo, pasaportes adulterados a Ronaldinho y a sus representantes. Y ya está con nosotros en comunicación uno de sus abogados, estamos hablando del doctor Álvaro Arias, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Osvaldo. No, por favor, el agradecido soy yo por poder permitirme dar la oportunidad de dar la versión nuestra acerca de este caso propiamente, ¿verdad? Claro, más que la versión de ustedes, obviamente a ustedes también les interesa hablar de eso, pero más que la versión de ustedes queremos entender por qué ella hasta ahora no quiso someterse a la justicia cuando que ustedes mismos sostienen de que ella no está implicada en esta situación. Bueno, la situación es la siguiente, Osvaldo. Resulta de que cuando se requirió acta de imputación en contra de Simón de Lira, de Sousa Lira, y en contra de Ronaldinho, su hermano, todavía no había acta de imputación en contra de Dalia López. Hasta que el día sábado, antes de que se suspendan las actividades del Poder Judicial, horas de la tarde, la Fiscalía dispuso la detención de Dalia López y no le imputó, es decir, dispuso una orden de captura, pero no había imputación de por medio. El llegado lunes nos acercamos hasta la Fiscalía y hemos llevado la documentación que acreditaba que nos designaba a nosotros como abogados, y además le solicitábamos que le cite a una audiencia a la señora. La Fiscalía no nos recibió. Educadamente el fiscal Osmar Legal nos manifestó que no iba a recibir, que se tenía que dar cumplimiento a la orden de captura y luego se iba a fijar la audiencia.
Entonces, esa misma tarde yo le dije que era imposible porque no había una imputación de por medio y nunca fue convocada siquiera por la Fiscalía. Porque ustedes sabrán que Dalia López nunca fue convocada por la Fiscalía. Entonces, yo creo que la Fiscalía analizó detenidamente y después el día martes requirió acta de imputación en contra de Dalia López y allí nosotros nos presentamos ante el juez y le solicitamos al juez que le fije la audiencia de imposición de medidas. El juez le fijó para un día 18 de marzo. ¿Qué pasó? En esa semana vino este tema de la pandemia del coronavirus y la Corte dispuso el cese de actividades, una restricción absoluta, y en ese momento fue que la señora Dalia López nos entregó diagnósticos médicos que acreditaban que tenía o que tiene una enfermedad base desde hace mucho tiempo, el tema de la diabetes tipo 2 y además una hipertensión arterial, y sus médicos le recomendaban que no se presente a un lugar donde haya mucha gente, etcétera, etcétera, por este tema que todos conocemos, ¿verdad? Y bueno, y ahí fue que nosotros el día 18 presentamos esa documentación y la juez ya tenía este tema de la acordada de la Corte que cada 2 días se cambiaban de juez, etcétera. Y justo ese día fue la jueza Lizy Teresita Sánchez que nos recibió, permitió que formulásemos esas manifestaciones, agregamos los diagnósticos médicos y a pesar de todo ello, la jueza dispuso la rebeldía de la señora Dalia López y bueno, nosotros por recomendación de los médicos estamos esperando que se levante este tema de la restricción y por sobre todo el de la acordada de la Corte Suprema de Justicia para luego ponerla a disposición del juzgado del juez Gustavo Amarique y que se fije la audiencia de imposición de medidas. Doctor, yo quiero llevarle a un plano, primero digo, un plano no tan jurídico todavía, al menos de mi parte, porque muchísimas personas que siguen este caso que tuvo como efecto colateral la detención de Ronaldinho, de hecho ahí está el gancho mediático, doctor, más allá de la cuestión jurídica, casi todo el país se pregunta quién es Dalia López, de dónde salió Mavio la Cocuña Caraí de repente Pecheite y Plata y por qué termina involucrando a una persona tan famosa como Ronaldinho. Usted en su carácter de abogado defensor, ¿qué le puede explicar a la gente que se pregunta quién es Dalia López? Bueno, Dalia López es una empresaria que se dedica al rubro de la importación de mercaderías de materia electrónica, ¿verdad? Y bueno, tiene una fundación o formaba parte de una fundación para poder ayudar a las personas más necesitadas y carenciadas de la zona de Santaní y qué sé yo. Y bueno, la presencia de Ronaldinho eran los efectos de promocionar esa fundación, porque a propósito paralelamente a este tema de la fundación, Ronaldinho venía a nuestro país para promocionar la apertura de un casino, un shopping. Entonces, aprovechando esa situación, a través de su empresario, el señor Wilmondes de Sousa Lira, se había generado la posibilidad de que él también participe de eventos relacionados al tema de la fundación. Fue allí que se contactó con él. Y el tema de los pasaportes y la cédula de identidad, resulta de que el señor Wilmondes de Sousa Lira y su señora, ya el año pasado, en el año 2019, allá por el mes de junio aproximadamente, contactaron con Dalia López a los efectos de poder hacer negocios legales, ¿no es cierto? Y en esa oportunidad la señora de Wilmondes ya tenía las condiciones como para poder obtener sus documentos paraguayos y bueno, y a partir de allí el señor Wilmondes le dijo si no podía conseguir una persona que podía tramitarle a él, a Wilmondes, para la obtención de sus documentos, y fue así que esta señora le contactó con los gestores que en este momento están guardando reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y ellos a su vez hablaron, según las declaraciones de estas personas ante la Fiscalía, hablaron con un funcionario de migraciones de apellido Arellano, que también está imputado hoy día.
Y bueno, y a partir de allí, Iván, vino todo este tema. ¿Para qué quería don Ronaldinho, o mejor dicho, Wilmonde quería que Ronaldinho tenga documentos? Ya no sabría decirte, tendríamos que preguntarle a él, ¿no? Pero ella tampoco se preocupó en averiguar eso, doctor, porque nos resulta coherente hasta ahora el por qué Ronaldinho tendría que tener documento paraguayo. Una persona conocidísima, no tenía necesidad, se podía manejar con su documentación en Paraguay. Y el hecho de que ella haya aparecido con la persona que gestionó esto hace ver de que tenía una suerte no solamente de interés en entregarle esos documentos, sino que tenía muy buenas conexiones acá en nuestro país. La señora Dalia me está diciendo algo. Sí, a eso me refiero, a ella me refiero, doctor. Sí, sí, bueno, la señora Dalia le conocía a una persona que trabajaba con ella, es que es, vamos a decir, tildado de gestor, por utilizar un término para poder identificarlo, ¿verdad? Y esta persona de nombre Iván, recuerdo que su nombre es Iván, y esta persona habló con otra persona que fue el gestor verdadero, y entre ellos se contactaron con el señor de apellido Arellano, y bueno, por allí ya por la versión de estas dos personas que prestaron declaración indagatoria ante la fiscalía, ¿verdad? No sé realmente, Osvaldo, para qué o cuál era la intención de que tengan Ronaldinho y su hermano documentos paraguayos, ya sea pasaporte o cédula de identidad. Según la señora de Wilmonde, ella personalmente, ella y el señor Wilmonde necesitaban documentos para poder constituir una sociedad anónima en nuestro país, y para ello necesitaban ciudadanía paraguaya, o mejor dicho, esos documentos nacionales. De lo contrario no podían formar parte de una sociedad anónima, y por ahí venía la mano. Yo quiero decir de que permanentemente estoy siguiendo el programa de ustedes y conozco, vale la versión, a Iván le escuché varias veces lo que la fiscalía considera de que la señora Dalia es jefa de una banda criminal y que iban a realizar actividades que no lícitas, vamos a decir, con estos documentos, pero esa es una hipótesis que la fiscalía está sospechando, pero más allá de la sospecha debería demostrar, ¿verdad? O sea, la imaginación puede, o sea, podemos tener cualquier tipo de pensamiento a partir de esto, pero para lo cual hay que demostrar en un juicio, ¿no es cierto? Venga, no demando al doctor, ¿eh? Se nota que ve el programa porque precisamente a eso iba a ir. Yo le iba a decir justamente, doctor, que en este mismo espacio y por esta misma vía el fiscal Marcelo Pecci nos había insinuado aquello, de que supuestamente Dalia López lo que quería era en realidad lavar su dinero a través de Ronaldinho. Pero como ya me respondió, como se me adelantó, doctor, le hago la siguiente pregunta. Usted dice que va a esperar que todo este tema del coronavirus pase para presentar a la señora Dalia López. ¿Qué pasa si ella es capturada antes? ¿O está muy confiada en que no le van a encontrar? No, esa es una cuestión administrativa, Iván. Si es que se da cumplimiento a la orden de captura, obviamente que, en el plazo que señala el Código Procesal Penal, el juez le tiene que citar para la imposición de medida. Y a propósito de eso, más allá de lo que refiere el fiscal Pecci, y bueno, yo le he escuchado en todos los programas, incluso también soy oyente de ustedes en la radio, que un poco más tarde entran también al aire en ABC Cardinal. Lo que yo les puedo decir es de que se trata de hechos punibles considerados delitos, no son crímenes. Entonces, la tendencia en cualquier otro caso, porque la señora Dalia López, que como bien dijiste, Iván, hace poco tiempo, el anteayer más o menos cumplió 50 años, no tiene antecedentes penales, son considerados hechos punibles delitos. La pena máxima es hasta 5 años. Entonces, la regla es otorgarle las medidas sustitutivas, y recordemos de que Ronaldinho y su hermano no tenían medidas sustitutivas porque había peligro de fuga, según el juez, según la jueza Clara Ruiz Díaz en su momento, y luego el juez Gustavo Amarilla, y eso se disipó con la fianza muy importante que han ofrecido. Entonces, en el caso de la señora Dalia, por los mismos hechos punibles que es imputada, sin embargo, el tema del peligro de fuga se disipa porque tiene arraigo en el país, no tiene antecedentes, como decía anteriormente. Y en cuanto a la obstrucción a la investigación, no solamente la fiscalía tiene que decir de que hay obstrucción a la investigación, sino que tiene que demostrar
hay obstrucción por esto. Entonces, considero yo de que si vamos a aplicar lo que dice el Código Procesal Penal, lo que dice la Constitución Nacional y lo que dice la costumbre, justamente la jurisprudencia, le deberían otorgar medidas sustitutivas, al menos un arresto domiciliario. Vamos a esperar que se supere este tema de la pandemia y, como vos bien decís, Iván, si es que se dispone la orden de detención o se da cumplimiento a esa orden de detención dictado por la magistrada Lizy Teresita Sánchez y ratificada por Gustavo Amarilla, y bueno, pues bien, se va a hacer la audiencia de imposición de medidas y vamos a argumentar cuáles son los motivos por los cuales, a criterio de la defensa, debe tener al menos un arresto domiciliario. Ahora, este tema de la pandemia es una cuestión hipotética, doctor. Esto puede irse hasta el fin de año también, eso no sabemos, ¿no? Pero digo, si ella está en esas condiciones que usted está diciendo, si no tiene una posibilidad de integrar una asociación criminal, porque básicamente lo que entendemos es que la Fiscalía tiene una sospecha de que ella lidera una asociación criminal y no se está demostrando eso. ¿Por qué ella no se presentó antes? ¿Por qué dijo, acá estoy, está bien, tengo problemas de salud, pero bueno, usted sabe que hay los recaudos, usted más que nadie sabe que es penalista, de que se toman los recaudos necesarios para problemas que están también con esa situación? Porque a la vista lo que queda, doctor, es que ella no quiere presentarse a la justicia en estos momentos y eso lo hace más sospechosa aún. No, yo entiendo la posición que estás argumentando, Osvaldo, entiendo perfectamente, pero ponete de lado, un ratito ponete del lado de la señora Dalia, que tiene este problema de salud, que no es una mentira, hay documentos que fueron visados por el Ministerio de Salud Pública en donde se establece claramente de que ella tiene estos problemas de enfermedades, ¿verdad? Y bueno, la sugerencia es de un médico y yo simplemente soy el portavoz de lo que me relata a su vez la cliente, ¿verdad? Yo considero, bueno, si esto va a continuar, el tema de la pandemia, creo que gradualmente ustedes habrán visto y se habrán enterado que la Corte está relajando, por utilizar un término. La próxima semana, por ejemplo, yo mismo tengo un juicio oral que no tiene ningún peligro de extinción, no tiene ninguna posibilidad de que prescriba o algo por el estilo, y gradualmente se va a ir habilitando. Incluso la Corte dispuso que los camaristas el próximo jueves y viernes se constituyan a sus despachos y dicten las sentencias que han elaborado en su domicilio durante este tiempo de estas restricciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a ir, después de esta semana, me parece a mí de que va a haber una habilitación, aunque sea parcial, y bueno, yo creo que por ahí, por esa fecha, de aquí a 15 días más o menos, vamos a dar cumplimiento a la posibilidad de que se presente ante el juez Gustavo Amarilla y que se haga la audiencia de imposición de medidas. O sea, está anunciando que le va a presentar en 2 semanas, doctor. ¿Se la entendés, Aina? Iván Ciclón, así mismo es, mi querido. Doctor, ¿qué le dijo ella a usted? ¿Qué le dice ella a usted? ¿Usted trató personalmente? Y otra cuestión, ¿ella está en el país o está fuera del país? Mira, yo hablo con ella permanentemente, ella está en el país, no sé dónde, no tengo idea. Lo que sí sé es que cuando la otra vez ella misma firmó un escrito, cuando justificábamos la posibilidad de que no se podía presentar ese 18 de marzo. A sus familiares yo le entregaba el documento y a los 20 minutos tenía en mi oficina nuevamente, o 30 minutos para ser más preciso. Entonces supongo está por acá, ¿verdad? No sé dónde, y si supiera tampoco le iba a poder decir por el secreto profesional que tenemos todos los abogados, la obligación de guardar ese secreto que nos confían los clientes. Doctor Álvaro Arias, este tema, o sea, de hecho nosotros comprendemos perfectamente, usted está en su rol de abogado, Upeanago, Coraina, doctor, y nosotros estamos también en nuestro rol de periodista, pero por Anduana, porque lo que nosotros transmitimos es el pensar de la gente común. Entonces yo, poniéndome en el lugar de una persona que está al otro lado de la pantalla ahora mismo, seguramente se estará preguntando, el abogado ya dice que si se presenta le tienen que dar arresto domiciliario por lo menos porque es un delito nomás, que ella no tiene nada que esconder y que se va a presentar en 15 días. Pero entonces la gente que está al otro lado se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? ¿Acaso qué ganan ganando tiempo, valga el juego de palabras, si es que se demora la presentación? Sí, según como usted dice, doctor, es muy poco probable que ella permanezca recluida entonces después. No, bueno, a ver, te explico y gracias por preguntar.
Es lo que dice el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional. Ahora, los jueces penales de garantía resuelven y dictan resolución al ritmo de lo que el Ministerio Público señala. Vos hablas con un juez penal de garantía y te dice, mira, si vos conseguís que el fiscal se allana tu pedido, yo te doy. Vale decir, de que ellos prácticamente lo que la fiscalía determina, los jueces hacen. Entonces, es lo que corresponde. Ahora, no sé qué va a suceder cuando se produzca esta audiencia. Entonces, yo estoy argumentando cuáles son los motivos por los cuales debe otorgársele el arresto domiciliario a esta señora. Veremos si los jueces tienen las suficientes agallas y el coraje suficiente para aplicar lo que dice el Código Procesal Penal. Veremos en su momento, ¿verdad? Ayer nomás yo le estaba escuchando a ustedes de que varios criminales, asaltantes, qué sé yo, que estaban condenados a 15 años, conseguían libertad condicional 5 años antes de que se cumpla la condena de estas personas, y 2 meses después asaltan nuevamente e incurren nuevamente en la comisión de hechos punibles. Y bueno, si a esos grandes criminales se le otorga ese tipo de ventajas que le da el Código Procesal Penal, ¿por qué no a una persona que está imputada por hechos punibles considerados delitos? Y encima, cuando la regla te dice de que en casos excepcionales se le tiene que otorgar la prisión preventiva, incluso desde el año pasado a los que están imputados por crímenes, también se le dio nuevamente la posibilidad de que los jueces otorguen medidas. Entonces, vamos a ver qué pasará en este momento, en este caso, cuando se produzca la presentación de la señora Dalia López. Un poquito más, háblenos, doctor, de esa relación que tenían Dalia López y Ronaldinho. ¿Cómo ella se acerca a Ronaldinho? Porque estábamos viendo que ya dentro de este proceso se dieron muchas reuniones, inclusive en Brasil, reuniones sociales, por así decirlo, festejos ya por su presencia en Paraguay. Es decir, había mucha afinidad con Ronaldinho. ¿Cómo se daba esa situación? ¿Cómo ellos se conocieron? ¿Cuál fue el camino que le llevó al exfutbolista internacional? Bueno, el señor Wilmonde de Sousa es el representante, o fungía como representante de Ronaldinho Gaúcho para hacer este tipo de actividades, promocionar eventos en distintos puntos, o sea, en otros países, Paraguay y en otros países, ¿verdad? Entonces, el señor Wilmonde de Sousa Lira le conoció a la señora Dalia López, así también socialmente, se hizo también amiga de la señora, y a través de esta amistad, el señor Wilmonde de Sousa Lira le invitó y le dijo, mira, podemos, porque le comentó el tema de la fundación, y le dijo que podía hacer que venga Ronaldinho. Y ahí surgió que en la fecha tal va a venir a Paraguay para promocionar el casino de este shopping, y creo que en enero o anteriormente la señora viajó a Río de Janeiro, estuvo ahí en la casa de Ronaldinho, así como vos decís, en una actividad social, pero hasta ahí nomás, no pasó de esa 1 o 2 reuniones sociales. Si me permitís, Iván, sobre ese punto le quiero preguntar, y aparte de ponerlo, a mirar lo que era la fundación, de ponerlo en algún momento como marca o como figura de la fundación, ¿tenían algún otro proyecto Ronaldinho y Dalia? Según me manifestó a mí Dalia López, no tenían otro proyecto. A priori, por lo menos, no tenían otro proyecto. Doctor, el tema también de la supuesta red que operó para Ronaldinho. Usted básicamente nos dio a entender, a ver si entendí bien, que Dalia López lo único que hizo fue como que derivarle con un gestor para que Wilmonde Sousa fuera el que consiguiera todos los documentos. En cambio, la fiscalía dice, no, nosotros comprobamos mediante la extracción de datos de los teléfonos que Dalia, Wilmonde y Ronaldinho ya se habían puesto de acuerdo en entregarle los pasaportes falsos antes de que Ronaldinho y su hermano vinieran a Paraguay. ¿Cómo se explica esa parte, doctor? Si usted dice que su clienta fue una simple intermediaria entre este esquema que le dio los documentos falsos y Ronaldinho. Sí, así mismo. Ella lo que hizo fue contactarle con el señor Iván, cuyo apellido me van a disculpar, no estoy recordando, pero está ahí, prácticamente está imputado este señor. Y este señor contactó con otro amigo suyo, quienes a su vez hablaron con Arellano.
Ustedes sabrán de que cuando Iván le comenta a la señora Dalia, ya hemos cumplido con el pedido de Wilmonde y de su señora, entonces, como esta señora de Wilmonde estaba en Brasilia en enero de este año, entonces fue allí de que Dalia lo que hizo fue avisarle de que en el Paraguay ya se había conseguido lo que ella solicitó y lo que solicitó Wilmonde, motivo por el cual Wilmonde está detenido, está imputado. De lo contrario, si era solamente Dalia la que había comunicado cuál es el motivo por el cual está imputado también y preso, entre paréntesis, o privado de su libertad, el señor Wilmonde de Sousa Lira. Este caso tiene mucha relevancia, digo, tiene mucha repercusión en la ciudadanía, en las redes sociales, a tal punto que usted también entró en la discusión en algún momento en las redes sociales, doctor, porque empezó a responder también los mensajes, las críticas que recibió acerca de por qué usted nuevamente estaba tomando la defensa de una persona que públicamente no estaba bien demostrada, por así decirlo. Cierto, Osvaldo, cierto. Yo por el Twitter he preguntado y le había consultado a la gente en general cuál es el problema de que yo ejerza la defensa de la señora Dalia López, y si no lo hubiese hecho yo o si no lo hago yo, va a hacer cualquier otro profesional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque como sabrán los oyentes o los televidentes, una persona que está imputada debe tener un abogado, no es que puede, debe tener, y si no tiene recursos para poder contratar un abogado, entonces está lo que se conoce como la defensa pública, ¿verdad? Y la defensa pública ejercerá la defensa técnica de esta persona que está imputada. Entonces, justamente la profesión de abogado es para ejercer la profesión, y bueno, es lo que yo estaba haciendo, y me preguntaba cuál era el problema que habría que yo tome un caso como este. Nada más que eso, y realmente nadie pudo rebatir, porque realmente es inconstitucional lo que en muchos casos habían planteado personas en las redes sociales justamente. ¿Y cómo llegaron hasta usted, doctor? Ella tiene un abogado de nombre Marcos Estigarribia que siempre la está acompañando, lo vemos por lo menos en la fotografía. De hecho, el día que detuvieron a Ronaldinho o que allanaron allí el hotel donde estaba Ronaldinho, estaba Dalia López con el abogado en ese hotel. Sí, el doctor Estigarribia es su abogado en las actividades comerciales que realiza para hacer trámites, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando sucede este tema de la imputación, la detención ahí, es que me convocan a mí en mi condición de especializado en materia penal, y bueno, de esta manera me incorporé a la defensa técnica de la señora Dalia López, de esa forma. Doctor, le voy a parafrasear a Ricardo Rodasvil, siempre digo, checo ale minte, y a propósito de redes sociales, muchísima gente está siguiendo esta entrevista en Twitter. Por ejemplo, José Ayala le pregunta, doctor, que si acaso usted no está obstruyendo la investigación si confirma que está en Paraguay, pero no dice dónde está, dice. Y por el otro lado, Daniel Patiño Real pregunta también, ¿qué nos puede contar acerca de la relación de Dalia con el presidente de la República?, dice. Bueno, no, yo no estoy obstruyendo nada, ninguna investigación ni nada por el estilo. Simplemente lo que estoy haciendo es ejercer la profesión de abogado, ¿verdad? Y además, claramente no sé dónde está ella. Y si supiera, repito lo que te dije anteriormente, no podría dar esa información porque yo tengo el secreto, tengo la obligación de guardar secreto por el secreto profesional, así como los periodistas también tienen la posibilidad de guardar su fuente. Bueno, nosotros los abogados tenemos también esa protección, vamos a decir. Y por otro lado, lo de Marito no tengo idea. Yo realmente, a mí en ningún momento me habló Dalia acerca de su relacionamiento o lo que fuere con el presidente de la República. No tengo conocimiento de eso. Bueno, finalmente, en algún momento se presenta, cuando acabe la pandemia, dice doctor, ¿no? Cuando los médicos de cabecera de ella le digan de que puede afrontar una audiencia, ustedes sabrán lo que va a ser esa audiencia, el conglomerado de gente que va a ver, los periodistas haciendo su trabajo, va a ser
situación Pero bastante... doctor, no le van a... se toman las medidas al respecto, no vamos a poder estar todos juntos. Obviamente esto va a tener un paso. Es allí donde yo me pongo del lado de la gente y dice, no, este está poniendo excusa nomás. Perdón, este abogado está poniendo excusa nomás para no presentarle el tema del coronavirus. ¿Cuántas personas procesadas están con problemas de salud en este momento y tienen que afrontar la justicia? Osvaldo, vamos a ser sinceros. En este caso, particularmente en este caso, va a ser una persona que está así y acá van a ver por lo menos 40 periodistas con micrófonos de todas las características y ni un solo caso desde que se inició este tema de la pandemia hubo una, vamos a decir, una repercusión o va a tener una repercusión. Por ejemplo, vi que el abogado Mujica le había amenazado algo así a Víctor Franco, colega de ustedes, ¿verdad? Un pepotimo, Bueno, en ese caso, Camilo, hay 1 o 2 periodistas. En este caso que yo digo van a haber 40, 45, entre jefe de la agrupación de seguridad del Palacio de Justicia. Entonces, vamos a ponerla a disposición cuando se disponga, vamos a decir, se relaje la posibilidad del conglomerado y cuando sobre todo los médicos de Dalia me digan si adelante puede presentarle a la señora. Doctor, presentame a su vez porque ya tuiteé que nos dijiste que le van a presentar en 2 semanas. Está bien, Iván, así va a ser, así va a ser. Bueno, doctor, muchas cosas para hablar. Me supongo lo último le digo, y siempre respetuosamente, no, pero lo califican como uno de los abogados más chicaneros. Cuando se presente Dalia, ¿cómo se va a presentar el proceso? No, eso es. Yo creo que serían en casos de hay chicanas. No es así, no es así. Doctor Álvaro Arias, muchas gracias por atendernos. Por favor, cuando quieran. Gracias, doctor. El abogado de Dalia López, queríamos conversar con él, así como lo hicimos con el fiscal, lo hizo Iván ambas partes. En el caso con Marcelo Pecci, también queríamos hablar con él porque la gente pregunta, sí. ¿por qué ese Muchísima privilegio? gente acá está. ¿Por qué ese privilegio? Y yo te puedo decir que hoy estaba hablando con la gente de la investigación y ellos decían, evidentemente tienen contacto, por eso no se le puede detener. O sea, los mismos fiscales te dicen eso. Pero ¿por qué? ¿Quién es Dalia López? Lo que le estábamos preguntando. ¿Cómo puede ser que tenga ese privilegio de que en plena pandemia ella pueda estar en estado de carácter de prófugo, rebeldía? Sí, oficialmente fugitiva. Sí, nacional e internacional. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que no la puedan encontrar cuando que a mucha gente en otra situación sí ya la detuvieron? ¿Qué es lo que le hace tan fuerte como para inclusive manejar probablemente hilos de poder? Vos sabés que, y siempre en el mismo tema, pero no es que le quiero defender al abogado Álvaro Arias, pero le doy la razón en el sentido de que la gente le critica a él por defenderle a Dalia López, pero cierto, Osvaldo, él se preparó, estudió para ejercer la profesión de derecho de abogado, ¿verdad? Y lo que dice, si no le defiendo yo, le va a defender otro. Entonces, esa es su profesión. O sea, si a nosotros periodistas, Osvaldo, nos pagan por escribir o por decir cosas acá, ¿por qué nosotros tendríamos que rehuir de esa responsabilidad si es que nos pagan para eso? Claro. O sea, eso nomás también quiero aclarar que mucha gente malentiende. Le defienden a los bandidos nomás. Bueno, pero vean los abogados. No, ese es el trabajo de los abogados. ¿Entendés? O sea, para eso se prepararon. Lo que pasa es que tiene casos muy sonados. Entonces, eso también lo hace muy mediático al abogado Arias. Inclusive, él fue abogado de Camilo Suárez hasta hace poco, imagínate. Justamente uno de los casos sonados del que hizo alusión. Bien por él, sí que le estará ganando mucha plata, así que con Dalia López, bien por él por lo menos. supongo Muchísima que sí. gente. ¿Puedo? Sí, vamos ya sobre esto porque después tenemos Saúl Goodman, un poroto, dice, opina Ricardo Pedroso. Si Álvaro Arias, tu abogado, me ya sos culpable, defensor de bandidos, dice lo que estábamos diciendo, que opina la gente en Twitter. Osvaldo, ¿cuándo lo que le van a presentar? Nambrena, puro bola esto, es para ganar tiempo, 2 semanas. El que nada debe, nada teme, que se presente ahora, con esto se gana tiempo y que nos olvidemos de ella, dice @Juan Sanabria. ¿Cómo explica que las camisetas de la fundación que tenía Dalia tengan la misma foto de los pasaportes, si no tiene nada que ver? Por ejemplo, observa Emito Mormish, dice otra persona que nos escribe en Twitter, @Iván Ciclón Osvaldo. Saludo a Perlita Silguero, que también está dando su aporte. Digo nomás, obviamente no lo van a presentar porque el destino de Dalia es la cárcel. Hay que ser contundente en esto también. No creo que ningún juez la quiera dar medida sustitutiva de arresto o lo que sea. Él se va a jugar, obviamente la defensa se va a jugar a todo,
Pero vamos a la prueba nomás. Ayer yo te decía, Iván, y le decía a Blas también, cuando presentaban habeas corpus, van a rechazar. Y no solo van a rechazar enseguida. Y tal cual ocurrió, y hoy la Cámara ya confirmó, es decir, ella se presenta y va a la cárcel. Entonces, vamos a ver si ella está dispuesta a afrontar esa situación de tener que ir un tiempo a la cárcel, porque Ronaldinho tuvo que afrontar y se fue a la cárcel. Si bien no es la cárcel, estaba privado de su libertad en la agrupación especializada y ahora recién está bajo arresto domiciliario en un hotel. Por eso José Ana viene de cárcel, por eso te digo, pero es cuestión de querer afrontarla. me da la impresión de que si ella se presentaba ya antes, a esta altura ya podría estar gozando de alguna medida menos gravosa. Me da la impresión. Sí y no. Es que oye, caramata más de ese, y que ahora la justicia, si le estás chuleando tanto tiempo ya a la justicia en un caso tan mediático como este, y te presentas de buena primera, no te van a luego dar. ¿Quién pico luego te va a querer dar medida, Osvaldo? No, ningún juez, porque ahí entra el tema del peligro de fuga también. O sea, que si no está demostrando la sujeción al proceso. Bueno, decimos esto, quisimos hablar con el abogado, ya cumplimos con esto, quisimos actualizar esta información. A la vuelta de la pausa vamos a compartir también sus mensajes y vamos a ir a otro tema.